Juan capítulo 1, versículo 29. Este mensaje, bueno, está nuevito, fresquito. Porque ayer mientras me voy a acostar, bueno, normalmente la pastora, normalmente más la pastora, que es la que a veces se acuesta más temprano, se pone a escuchar la Biblia. Y a veces hasta nos quedamos dormidos escuchando la Biblia. Y ayer cuando llego a la habitación venía bastante cansado. Y le digo, gordita, apagale nomás, porque quiero dormir. Y en ese apagale escucho este versículo, donde dice, yo no lo conocía. La Biblia, la autobiblia, ¿sí? Escucho, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Me acosté con eso en mi corazón y el Espíritu Santo me ministró. Y si bien acá lo que vemos es que el que habla es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el profeta que venía anunciando la venida de Jesús, la manifestación pública. Él venía porque todos los profetas, en mayor o en menor medida, todos hablaron de Jesús. Muchos con profecías como la de Isaías, capítulo 53, hablando específicamente de lo que el Mesías, de lo que Jesús iba a hacer, de cómo él iba a morir, de cómo él iba a sufrir, de cuál era el propósito por el que venía, que era para morir por nuestros pecados, que él iba a reemplazarnos a nosotros para que el precio de nuestra paz caiga sobre él. Bueno, todos los profetas en mayor o menor medida hablaron de Jesús. Pero específicamente Juan el Bautista fue el antecesor del ministerio de Jesús. Fue el profeta previo al ministerio público de Jesús. ¿Me va siguiendo? Amén. Y él tenía una misión. Dice, la voz, cuando ahora leamos un poquito más adelante, vamos a ver que dice que la voz que le habló, que es la voz de Dios, la voz del Padre, que lo comisionó, le había dicho, prepara el camino. Por eso Juan estaba bautizando en el río Jordán. Así empezó el ministerio de Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, diciendo, arrepiéntanse porque tras de mí, o sea, dentro de un ratito, en un tiempo viene uno que es más grande que yo. Juan estaba preparando el camino para que Jesús llegara en el tiempo profético correcto y exacto que el cielo tenía preparado. Amén. Ahora, aunque Jesús aparece en el tiempo profético, cronológicamente hablando, si usted quiere ponerlo, las profecías apuntaban todas a Jesús, todo lo que pasó en la Biblia apuntaba a este momento. Toda esa información no sirvió de nada para el montón de gente que escuchó a Juan. Yo quiero que usted me entienda y esté capturando este mensaje en su corazón, porque hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiero que usted me preste atención, que no se distraiga, por favor. No por quien le habla, simplemente porque quiero que recibas esta información para que te caiga una revelación. Entonces, toda la Biblia habló de Jesús. Los profetas profetizaron de Jesús. Fueron tan precisas las profecías. ¿Qué es, pastor, una profecía para aquel que es muy nuevo en la iglesia? Una profecía es decir algo que va a pasar. Es decir algo
en el tiempo que todavía no pasó, pero que va a pasar. Eso es una profecía. Por ejemplo, yo te puedo profetizar de que tus hijos se van a convertir a Jesús. Yo te puedo profetizar que tus hijos van a dejar las drogas, que tus hijos van a dejar la rebeldía, que tu hijo va a dejar el enojo con Dios y que pronto los vas a ver adorando acá. De paso le estoy profetizando, y el que tenga la fe, que tenga la fe correcta, que la reciba en el nombre de Jesús. Eso es profetizar. Profetizar es decir algo que después pasa. Amén. Y las profecías de Jesús fueron tan certeras que, por ejemplo, profetizaron que iban a ser en Belén. Adivine dónde Jesús nació. Profetizaron las profecías antes de que sucediera. Profetizaron que iban a ser de una virgen. Una locura. Una reverenda locura. Pero Jesús nació de una virgen. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre María y que engendró a Jesús en su vientre. Bueno, ¿cómo iba a morir el Mesías? Que iba a ser despreciado por su propio pueblo. Y cuántas cosas más. Pero ¿sabe qué? Aunque toda la información bíblica apuntaban a ese hombre, muchos no le conocieron. ¿Me va entendiendo? Te digo algo. La información de Jesús no te puede revelar a Jesús. Vos podés saber que nació en Belén, vos podés saber que iba a venir de una virgen, vos podés... Mira, en aquel tiempo la gente que recibió a Jesús en tiempo y forma, los que lo vieron físicamente hablando, no lo conocieron. La Biblia dice así: a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Vos podés estar sentado en estas sillas y tener la información de Jesús, pero no tener la revelación de Jesús. ¿Me va entendiendo? Pero tranquilo, que si usted no la tiene, hoy Dios te la da. Porque esta palabra viene para eso, para traerte una revelación de Jesús. Para que hoy puedas conocer a Jesús como debemos conocerlo todos los cristianos que nos vamos al cielo. Por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nos vino a revelar a Jesús. No es la información. Por eso hay mucha gente que tiene la información, pero no tiene una vida transformada. Porque falta un pasito más. La revelación. Diga conmigo, revelación. Y eso solamente el Espíritu Santo te lo puede dar. ¿Usted quiere conocer a Jesús desde el alma, desde el corazón? Bueno, eso solo te lo puede dar el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor, el Espíritu Santo solamente? Porque esa es la misión del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo no es hacerte temblar, aunque cuando lo recibís temblás. La misión del Espíritu Santo no es que vos llores, aunque cuando te toca el Espíritu Santo vos llorás. La misión del Espíritu Santo no es sanarte, aunque cuando Él te toca te podés sanar. La misión, el objetivo, la función principal del Espíritu Santo de Dios es que vos conozcas a Jesús. Esa es la misión principal del Espíritu Santo. Todo lo demás es para que conozcas a Jesús. Él te puede sanar el cuerpo con un propósito, que conozcas a Jesús. Por eso hay personas que se sanan. Yo, no me lo contó nadie. Yo conozco gente, fue sana de SIDA, fue sana de cáncer, fue sana de diabetes. Yo conozco, no me contaron, que hoy no están en ninguna iglesia. Que hoy no están adorando a Dios. Recibieron el milagro y como esos 10 leprosos, conoce la historia, 10 leprosos le pidieron a Jesús porque sabían que Jesús sanaba. Sananos, Señor.
Y dice que se sanaron y que solamente uno volvió a agradecerle. Y Jesús le dice, ¿no fueron 10 los que se sanaron? ¿Dónde están los otros 9? ¿Solamente tú has vuelto? ¿Por qué? Porque el propósito no es sanarte, el propósito es que conozcas a Jesús. Hay gente que recibe milagros, hay gente que recibe bendiciones, hay gente que son tocadas por el Espíritu de Dios, pero luego se van, se alejan, no terminan conociendo a Jesús en el corazón. Por eso, aunque es una obra del Espíritu Santo, también tiene que ser un deseo de tu corazón conocer a Jesús de verdad. No estás sentado hoy en esta silla, no estás hoy escuchando este video, esta transmisión, solamente porque sí. Hoy Dios te quiere poner el deseo en tu corazón de que quieras conocer a Jesús de verdad. No solo una información, si Él murió por mí, si Él vino hace 2000 años, si Él puede sanar. No, Jesús se te quiere revelar como tu Señor. Jesús se te quiere revelar como tu Salvador. Jesús se te quiere revelar como es el que te diseñó, el que te creó, el que te formó. Jesús se te quiere revelar para que entiendas que con amor eterno Él te amó y murió en una cruz por vos. Y que no hay otra persona que te ame tanto. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu hermano, ni tu mamá, ni tu papá. Aunque seguro te aman mucho, pero no hay ninguna persona que te ame más que Jesús. Por eso Él murió por amor a vos en la cruz. Y Él te ama tanto, 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 que no importa las veces que le dé la espalda. Él te ama tanto, está tan loco de amor por nosotros, que no importa cuántas veces caigamos, no importa cuántas veces le fallemos. Así todo, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y hasta el día de tu muerte tenés la oportunidad de conocer a Jesús de todo tu corazón. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Entonces, yo quiero que leamos un poquitito esta historia. Juan capítulo 1, versículo 29. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Diga conmigo, hoy Jesús se me va a revelar. Juan capítulo, mire, yo oraba por esta palabra hace un rato y me recordaba y me daba fe esto para creer que hoy todos oré de dos cosas. El que no conoce a Jesús por revelación, que hoy se te revele, y que el que ya se le reveló Jesús, como muchos de los que están entre nosotros, añadamos hoy más revelación a ese conocimiento. Amén. Y mientras oraba esto me recordé cuando yo no conocía a Jesús. Yo vengo del catolicismo. Yo tomé la comunión, la confirmación. Le confesé todos mis pecados con 8 años. Sí, tenía pecados en esa época. Sí, yo había mirado revistas pornográficas con 8 años, 9 años. Y antes también. Había hecho cosas malas, feas, muy chiquitito. Así que yo me acuerdo que fui al cura y en ese aparato marrón de madera, ¿cómo es que se llama? ¿Alguno sabe? El confesionario. Fui y le conté todos mis pecados, con todo mi corazón, con sinceridad. Una vergüenza me dio decirle a ese hombre que estaba detrás de una cosa, de una reja, no sé qué tenían ahí. No sé si a usted le pasó, pero me dio una vergüenza. ¿Y por qué te cuento esto? Porque todos tenemos cierto conocimiento de Dios. En el catolicismo te enseñan lo básico. Te hablan de Jesús, después te meten un montón de otras cosas en el medio que no tienen nada que ver ni siquiera con la Biblia. El tema de la hostia. ¿Dónde está la hostia en la Biblia? O sea,
te meten los santos, te meten un montón de cosas, de María, que es la gran intercesora. ¿Dónde dice la Biblia que María es la intercesora? La Biblia sí dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús. Eso sí dice la Biblia, la mía y la de los católicos, porque es la misma. Y lo dice, ¿por qué? Porque Jesús murió por nuestros pecados. Amén. Así que si hay entre nosotros gente que adora a María no hay que adorarla, porque la Biblia dice que no te harás imagen y no te inclinarás y no adorarás ninguna imagen que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Solamente a uno debemos adorar, y ese es a nuestro Dios. Con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aleluya. Ahora, tenía mucha información porque vengo del catolicismo, pero esa información no me sirvió para nada. No solamente pequé de chiquito, a medida que pasaron los años fui pecando cada vez peor, porque no tenía conocimiento espiritual, no había una revelación aquí adentro. Se te tiene que revelar acá adentro Jesús. Pero pasaron muchos años y yo tenía un poco más de 20 años. Y una noche en mi casa, yo estaba con ideas de quitarme la vida. Eso estaba en mi mente. Y con ese espíritu de muerte que me rondeaba, porque quiero decirte algo, jovencito, jovencita, o aunque seas hombre, adulto, cada vez que vos desees quitarte la vida, es Satanás que te está ministrando el corazón. Es el mismo diablo que te está engañando, haciéndote creer que esa es la salida. Y quiero decirte algo y que te quede claro. El día que vos intentes o te quites la vida, no vas a ir al cielo y las cosas no se te van a solucionar, se te van a perjudicar y encima eternamente. Porque si vos te quitas la vida, que no tenés derecho a quitártela, porque esa autoridad solamente la tiene el Creador, que te la dio la vida. Cuando vos te quites la vida, estás ocupando el lugar de Dios y vos no vas a terminar con los problemas de la tierra, sino que vas a terminar en una eternidad sin Dios para siempre, en un lugar que la Biblia dice que se llama infierno. Y quiero que se te revele esto, porque el diablo te muestra la muerte como una solución, y el diablo es un mentiroso. A vos te muestra la muerte como una solución. A Adán y a Eva le mostró el fruto del árbol como una solución, como algo bueno. El diablo es padre de mentira y te va a vivir engañando. Así que cada vez, y si hay gente, porque entiendo que el Espíritu de Dios me lleva para este lado, porque debe haber gente con esa locura en la cabeza. Pero hoy quiero que en tu corazón hagas un pacto con Dios y le digas al Señor: yo renuncio a este espíritu de muerte. Porque es un espíritu del diablo que te quiere engañar y te quiere llevar a quitarte la vida. Y vos no fuiste creado para morir, vos fuiste creado para vivir. Porque Él es la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¡Hey! Y no te hablo de una muerte física. Güey, pastor, pero si yo me quito la vida, el que esté muerto vivirá. No. Te estoy hablando de esa muerte espiritual que tenés por dentro, de ese vacío que tenés por dentro, de ese encierro que sentís por dentro, que te está diciendo: quítate la vida porque no hay solución para vos. Quítate la vida porque te sentís vacío. Jovencito, mi hermano, créeme que entiendo muy bien por dónde estás pasando, porque yo con un poco más de 20 años intenté hacer lo mismo, porque yo no tenía revelación de Jesús. Pero el día que llegó Jesús a mi vida, esas ganas de quitarme la vida se fueron para siempre y nunca más volvieron. El día que Jesús se manifestó en mi vida, el día que conocí aquí adentro a Jesús, las ganas de morirme se me fueron y comenzó a venir la vida. Yo te entiendo.
Yo te entiendo, porque yo me sentía muerto por dentro, vacío. No encontraba solución. Por donde miraba todo era un caos. Pero en tu caos Jesús se quiere revelar. Porque dice la Biblia que en el principio la tierra estaba desordenada, envuelta en tinieblas y vacía. Y muchos así sienten que está su vida desordenada, vacía, llena de oscuridad. Pero dice que en medio de esas tinieblas se escuchó una voz, que es la voz de Dios, que dijo: y sea la luz. Y fue la luz. Y yo quiero profetizar sobre tu vida. Quiero profetizar sobre tu interior. Quiero profetizar sobre tu alma. También del trono de Dios salió una orden junto con esa voz. Y es que de tus tinieblas resplandezca la luz de Jesús. La luz que alumbra a todo hombre es la luz de Jesús. Y esa luz no te va a dar muerte. Esa luz te va a dar vida. ¿Y sabes qué tipo de vida? ¿Sabes qué tipo de vida? Lo que dijo Jesús: yo vine para que tengan vida y para que la tengas en abundancia. No es cualquier vida. No es una vida como la de este mundo, que te sentís pleno si tenés plata, si tenés amigos, si tenés gente que te acepta, que te valora. No. La vida que Jesús te da, vos podés ser arrojado en un pozo por tus propios hermanos como José. Pero cuando la vida del cielo es la que te sustenta el alma, vos podés seguir caminando con plenitud y dar lo mejor de vos. Cuando esta vida del cielo se manifiesta, vos podés atravesar los peores momentos y decir como David, que lo perseguía un rey y todo un ejército para matarlo, pero él decía: aunque ande en valles de sombras y de muertes, no temeré mal alguno, porque la vara de mi Dios me va a infundir aliento. Su palabra me va a infundir aliento, porque Él va a enderezar a la mesa delante de mis angustiadores. Que es pastor que va a aderezar mesa, que Él va a preparar un banquete para ti. No tal vez natural, es un banquete espiritual. Tener a Jesús en tu vida con la revelación de quién Él es, con la revelación de qué Él hizo por vos, con la revelación de cuánto Él te ama, de cuánto Él te perdona, con la revelación de que pagó un precio en esa cruz porque te ama con locura. Cuando vos tenés ese nivel de revelación, no necesitas más nada. Todo lo demás lo tomás como añadidura. Un auto, una casa, un beneficio, un dinero, son solo añadiduras. Cuando tenés la revelación de Jesús, es lo único que sustenta tu vida. Por eso, esta mañana el Señor se quiere revelar a tu vida. El Espíritu Santo te va a visitar y vas a vivir un tiempo nuevo con Jesús. Yo estaba por quitarme la vida y me acordé que me habían regalado un Nuevo Testamento. Gloria a Dios por esa gente que me regaló ese Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla de Jesús. ¿Querés conocer a Jesús? ¿Querés que se te revele Jesús? ¿Te puedo dar un consejito más? Lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Lo terminaste? De vuelta, léete Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a revelar a Jesús de forma personal. Y a mí me regalaron la Biblia es Antiguo Testamento y la otra mitad es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el principio de la Biblia y es todo lo que es antes de Jesús. Cómo Dios hizo los cielos, la tierra, cómo Dios levantó un pueblo llamado Israel y cómo dentro de ese pueblo vinieron todos los profetas hasta llegar a Juan el Bautista y luego a Jesús. Amén. El Nuevo Testamento es de Jesús
en adelante el nacimiento, cómo nació, lo que él hizo, cómo murió, el equipo que formó, cómo la iglesia se fue levantando y las cartas de Pablo, que son cartas de doctrina, de enseñanza para que la iglesia pueda caminar como el cielo quiere. Ese es el Nuevo Testamento. Pero empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios que hablan, presentan a Jesús. Amén. No me digas que conoces a Jesús si no leíste el Mateo, Marcos y Lucas, Juan, porque ni la información estás teniendo. Por eso es importante usted como cristiano haga cosas de cristiano. Miralo de al lado y decirle: ¿vos sos cristiano? Tenés que leer la Biblia. Decirle, aunque le cueste, tenés que leer la Biblia, chamigo. ¿Querés que se te revele Jesús? Tenés que leer la Biblia. Dale información al Espíritu Santo, que Él va a tomar la información y te va a dar revelación. ¿Quieres revelación? Ahora le voy a explicar qué es la revelación. Pero lo primero que tenemos que darle es información al Espíritu Santo para que Él te dé la revelación. Porque la revelación no es algo de la tierra, es algo que provoca el cielo. Amén. Mire, se lo voy a explicar de esta manera para que me entienda un poquitito nada más. ¿Te acordás? Los que tenemos más de 40 años, no voy a decir cuántos más, pero los que tenemos más de 40 años, se van a recordar las cámaras fotográficas, las que usaban rollo. ¿Sí? Los jóvenes ni saben lo que les estoy hablando. Pero antiguamente con el celular no sacaba fotos. Ni había celulares en aquella época. Y cuando empezaron a aparecer los celulares eran como unos pedazos de ladrillo más o menos. Hoy cambió mucho la tecnología, pero en aquellos tiempos estaban las cámaras fotográficas, todavía hay. Eran unos aparatos así grandotes y adentro, vos los abrías y adentro habían unos rollitos. ¿Se acuerda? Y vos tenías rollos, creo que era de 12 disparos, de 24 y de 36. No sé si había de 48 también. No. ¿Hasta cuánto había? No se deschaven, viejos. Hasta 36. Entonces vos te ibas de vacaciones y que te comprabas el de 36. Si vos querías sacar en un cumpleaños, capaz que con el de 12 te alcanzaba, era caro, no era barato. Y vos no ibas a hacer como ahora, que sacás el celular y le mandás pingui, y después elegís la que mejor te gusta. No, ahí no había opción. Te sacabas una y eran todos: bueno, esperen, no, sonreí vos, pero peinate, desgraciado. Porque tenías una opción sola. Como salía, quedaba. No había nada para arreglarlo. Entonces vos tenías que sacar la foto y después tenías que ir no me acuerdo ni cómo se llama, la casa fotográfica. Sí, así se llamaba, ¿no? Para ello ibas a velar o revelar. Espere, ¿quiere predicar usted? Velar o revelar. Bueno, la cuestión que ibas a ese lugar y llevabas el rollito. Ellos utilizaban unos líquidos en una cámara, en un salón medio oscuro, con una luz especial, tipo ultravioleta, y las colgaban ahí las fotos, y después de un rato iban apareciendo las imágenes hasta que se revelaba todo. Y vos recién ahí, cuando ibas a la casa a buscar las fotos, te dabas cuenta realmente cómo había salido la foto. Tenías la foto exacta y precisa. Hasta que no era velada la foto o revelada la foto, no podías saber con exactitud cómo había quedado. Y hoy muchos de nosotros podemos tener una foto de Jesús que no es la correcta. Porque tal vez solo tenés la información. Yo te digo la verdad. Yo hace muchos años atrás, no era pastor, le aclaro esto por las dudas, cometí un pecado. Para mí fue un pecado muy serio. Y
me aparté porque me sentí que le había fallado mucho a Dios. Claro que en ese tiempo no entendía la gracia como la entiendo ahora. O tal vez sí, el diablo me alejó y me engañó y viví un par de años lejos del Señor, y ahí yo conocí a la pastora. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Jamás, de lo jamás, la pastora me conoció y yo a la pastora le predico, imagínate. La pastora me conocía de los boliches, re mujeriego, re drogadicto, re borracho. ¿O no, mi amor? Me conoció así. Salía de jueves a domingo y después lunes, martes y miércoles de farranda igual, pero porque no había boliche. ¿Por qué les cuento esto, mis amados? Jamás me pude olvidar de Jesús. Jamás. Y así como Él me vino a buscar, y ahora volvemos ahí, en el principio, que no usó una persona, simplemente yo tenía información, claro, yo había recibido información de Jesús, pero una noche, a través del Nuevo Testamento, Jesús se manifestó a mi vida. Él me habló en forma personal. También cuando estaba apartado, Él me vino a buscar. No me predicó nadie para que vuelva. Yo cerraba mis ojos y me veía predicando. Yo cerraba mis ojos y veía multitudes. Yo cerraba mis ojos y ya no podía dormir por las noches, porque entendía que Jesús me estaba volviendo a buscar, que ya me había dejado romperme otra vez la cabeza contra la pared y que había llegado el momento de remendar esa herida una vez más. Doy gloria a Dios que en ese proceso conozco a mi esposa y que en esa vuelta al Señor me traigo lo mejor que me pudo pasar en mi vida, que fue conocer a esa mujer. Y no lo digo para quedar bien con ella. Los domingos me cocina Kiko, así que no tengo problema. Realmente mi esposa es una bendición para mi vida. Pero nunca me pude olvidar de Jesús. No importaba cuánto me había metido la pata allá abajo, Jesús se me había revelado hace algunos años atrás y nunca me pude olvidar de Él. Jamás. Cada vez que salía, yo la única oración que hacía era: déjame pasar esta noche. Porque yo sabía dónde empezaba, pero no sabía de verdad, le digo esto, dónde terminaba. Por eso hoy entiendo mi corazón con el Señor. Más allá de todos los errores que uno pueda tener, yo tengo un corazón solamente para Él. Estoy dispuesto a entregar absolutamente toda mi vida. Y yo le decía al Señor: Señor, no me permitas, déjame pasar esta noche. Porque yo no sabía si iba a terminar abajo de un auto, si iba a terminar a las piñas y me iban a pegar una patada en la cabeza. Las noches que me despertaba a veces, después de una noche de gira, y despertarme y no saber ni con quién estaba durmiendo, ni dónde estaba. Ir a mirar mi auto, porque siempre tuve vehículo, porque trabajaba bien, siempre tuve buen trabajo. A ver si lo había roto, si lo había rayado, si lo había chocado, porque eso era lo que me importaba en aquel tiempo. Pero nunca me pude olvidar de Jesús. La revelación que yo tuve esa noche en mi casa me marcó para el resto de toda mi vida. Y hoy oro al Señor, y oré y oro una vez más, para que hoy se te revele Jesús de esta manera profunda. Que no tengas solamente la información de quién es Jesús, que hoy puedas realmente tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y aunque no seguí mis notas, quiero compartirte solamente esto. Mateo 16:13
Mateo 16:13 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, eso es uno de los títulos que la Biblia le da a Jesús. Cuando lees el Hijo del Hombre, Jesús es el Hijo del Hombre porque vino a rescatar al hombre. Amén. Pero Jesús mismo está preguntando: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Versículo 14. Bueno, le contestaron: algunos dicen que sos Juan el Bautista. Para este momento Juan el Bautista ya había muerto y lo habían decapitado. Otros dicen que sos Elías, otros que sos Jeremías o algún otro de los profetas. Entonces les preguntó: qué importante es la revelación personal. Qué importante, eso es lo que marca la diferencia entre un cristiano y otro. Qué importante es que se te revele de forma personal Jesús. Yo no puedo hacer que se le revele Jesús a mi esposa como se me reveló a mí. Yo no puedo hacer que Jesús, vos no podés hacer que Jesús se le revele a tus hijos como se te reveló a vos. Lo único que podemos hacer nosotros es lo mismo que hice hoy y desde ayer a la noche: orar, Padre, que se les revele Jesús de una forma personal. Que se revele Jesús. Cuando Jesús se te revela, se te van las mañas, se te van los pecados, se te van que hoy sí quiero, mañana no quiero. Cuando se te revela Jesús, saca fuerzas de donde no hay. ¿Por qué? Porque ya no dependés de vos, dependés del cielo, porque Jesús se te revela. Entonces le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, tú eres el que fue profetizado, tú eres el elegido, el Mesías, el que estábamos esperando. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Y esa es la revelación que necesitamos buscar en esta mañana. Esta es la revelación que necesitas buscar tener en tu vida. Pastor, ¿por qué me cuesta tanto seguir al Señor? Pastor, ¿por qué me cuesta tanto servirlo? Pastor, ¿por qué hay veces que tengo ganas y hay veces que no tengo ganas? Y no estoy hablando de que a veces tenemos cansancio porque venimos de una seguidilla de actividades y de cosas y humanamente te cansás. Pero el que tiene una revelación de Jesús encuentra fuerzas de ninguna, porque no depende de nosotros, dependemos del cielo. Y el que no tiene fuerzas, dice la Escritura, los que confían en el Señor levantarán alas como el águila, correrán pero no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Cuando vos tenés una revelación profunda de Jesús en tu corazón, vos vas a correr a sus brazos y en sus brazos vas a encontrar aliento, vas a encontrar refugio, vas a encontrar consuelo, vas a encontrar salud, vas a encontrar aliento. En Jesús está todo para nosotros. No es que el Señor tiene algunos favoritos y otros no. Jesús lo dijo muy claro. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te va a ser añadido. ¿Por qué, pastor, necesita una revelación de Jesús? ¿Por qué? Porque
es el único que convence de pecado. Hasta que no se te revele Jesús, no vas a entender que muchas de las cosas que hacemos son pecado. Y no es que Dios sea un hombre religioso que quiere prohibirte cosas, no. El Señor te abre los ojos para que puedas ver el pecado, qué es lo que te hace daño. Porque Él no quiere hacerte daño, Él quiere bendecirte, quiere darte todas las cosas. Bueno, tengo que terminar. Si quiere después venir a la tarde, le voy a ampliar este mensaje y lo voy a llevar por otro lado. ¿Qué me pasó esa noche? Me había quedado solo en casa. Y literalmente, no le miento, estaba resolviendo cómo quitarme la vida. Estaba resolviendo cómo hacerlo. Yo no había tenido una revelación de Jesús, solo tenía una pequeña información, como cualquier otro católico, pero de la media para abajo estaba yo. Y me recordé que me habían hablado de Jesús hace un par de años atrás y me habían regalado ese Nuevo Testamento. Y yo había visto cómo Jesús había cambiado a gente muy loca, de muy mala vida, que eran amigos míos. Y yo había visto el cambio y la transformación en ellos. Ellos me dijeron que había sido Jesús en su vida, pero yo mucho no entendía del tema. Y me regalaron el Nuevo Testamento y lo guardé. Estuvo guardado como 4 o 5 años. Pero esa noche el cielo estaba a punto de marcarme para siempre. Y me recordé de ese Nuevo Testamento y me fui a buscarlo ahí entre medio de mi ropa en el placar, hasta que lo encontré. Me acuerdo que estaba en la cocina de mi casa y lo abrí. Mateo capítulo 5. Déjeme chequearlo porque mi memoria falla. Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice literalmente así, y leí esta misma versión: bienaventurados. ¿Qué? O sea, bienaventurados. Yo qué sé qué quiere decir bienaventurado. Hoy entiendo, pero en ese momento no sabía. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, humanamente hablando, no entendía Jota. Porque ellos serán saciados. Eso leí. Pero ¿sabe qué pasó? Adentro, una voz, no una voz audible, una voz acá adentro espiritual. Es una voz que va por encima de tu pensamiento. Me dijo, yo leí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Me dijo esa voz adentro, ese vacío espiritual, esa muerte que sentís por dentro, el único que te la puedo saciar soy yo. Esa voz me dijo simplemente eso cuando leí ese versículo. Y recuerdo que exploté en llantos. Y lloré, y lloré, y lloré. No sé si 10 minutos, si 20, si 30, si 1 hora. La cuestión es que cuando terminé de llorar, yo me levanté siendo otra persona. Yo me sentía totalmente diferente. No sé cómo lo hace el Señor. No te podría explicar cómo puede Él venir a tu vida y hacer algo tan precioso en un instante. Pero sí te digo algo, Él lo puede hacer en tu vida también. Él lo puede hacer en tu casa también. Él lo puede hacer en tu corazón también. Y si Él ya lo hizo y te apagaste, Él lo puede hacer una vez más. Necesitamos estar ardiendo de amor por Jesús. Y esto no lo puede lograr la información humana. No lo puede hacer nuestra mente humana.
Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado, doblemente feliz, dichoso. Quiere decir bienaventurado, porque no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Y hoy el Padre que está en el cielo va a revelarte a Jesús. Te lo va a revelar. Pastor, ¿cómo esta vez? ¿Cómo estás tan seguro? Punto 1, porque fue Él el que me dijo que prepare este mensaje. Así que si Él me da una instrucción es porque quiere hacer algo. Y quiero terminar leyéndote esto, porque acá está el kit de la cuestión. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan el Bautista, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche por favor el último minuto. Es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Claro, Jesús es eterno. Pero en el versículo 31 dice: y yo no le conocía. ¿Qué dijo Juan? Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Para esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan en testimonio: vi al Espíritu que descendía del cielo, el Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y vuelve a decir lo mismo: y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanezcas sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El único que nos puede revelar a Jesús es el Espíritu Santo. El trabajo, el ministerio del Espíritu Santo es revelarte a Jesús en tu corazón. Por eso Juan dice: yo no le conocía. Pero el que le dijo: andá y bautiza gente, preparale el camino, porque voy a enviar al que es mi Hijo. Cuando veas que descienda el Espíritu sobre él, ese es el que yo escogí para traer la salvación. Y cuando Jesús viene a Juan, el Espíritu desciende sobre él y el Espíritu le dio la señal. Ese le reveló, en otras palabras, a Jesús quién él era, quién él era la persona correcta. El Espíritu Santo, como con Juan le reveló a Jesús a Juan, el Espíritu Santo te va a revelar a Jesús a vos también. Vengo a decirte de parte de Dios, no una emocioncita humana, no algo razonado humanamente en mi cabeza, sino por instrucción del cielo. Todos aquellos que quieran tener una verdadera y profunda revelación de quién es Jesús, en esta mañana empieza y en estos días se va a afirmar en vos. Vas a ser nuevo, vas a ser nueva, vas a tener una revelación más amplia, una revelación profunda de quién es Jesús, de quién sos vos, porque vos no te podés conocer a vos mismo hasta que no conozcas a aquel que te diseñó, hasta que no conozcas a aquel que te creó. Por eso, revelá Espíritu Santo a Jesús, conocé, iglesia, a Jesús, y luego Él se va a revelar a tu corazón.